está con nosotros Natalia Velázquez Osorio, secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, y Lucely Londoño, coordinadora de Programa de Vida Libre de Violencia, ¿verdad? Ambas gracias, porque hablando de esos invitados que enriquecen nuestro programa y que hacen que conozcamos, que yo creo que la ignorancia está basada precisamente en no tener conocimiento de lo que nos rodea, lo que tenemos en el entorno. Y ustedes hoy las dos nos acompañan, y yo ahorita antes de entrar al programa les decía, venga, sí, cuando uno habla y se acerca a un día tan importante como deberían de ser los 365 días para las mujeres, pero se acerca esta fecha, yo digo, no hablemos de cifras de cuántas mujeres han muerto, de cuántas mujeres han sido abusadas, sino de cuántas mujeres podemos salvar vidas, o sea, de mensajes esperanzadores, cómo el sistema está realmente para apoyarnos. Pero deberíamos sí, porque es que hay algo, y es que muchos de nosotros vivimos en una burbuja, y en esa burbuja en la cual vivimos desconocemos las realidades que tienen muchas de las mujeres de nuestro departamento. Ustedes, por el contrario, están muy cercanas también a esas realidades. ¿Cómo está en este momento hoy la situación de las mujeres con el tema de la violencia? Bueno, si revisamos lo que fue el año pasado, fueron 123 mujeres asesinadas, y de esas 123 mujeres asesinadas, 19 casos fueron tipificados como feminicidios. ¿Qué quiere decir feminicidio? Que alguna circunstancia del hecho, esa mujer fue asesinada o por su pareja o por una persona que tenía una relación de poder, es decir, o la pareja o la expareja, el jefe o alguien de la familia. Y particularmente el mayor lugar donde ocurren estos hechos de violencia son los hogares y las casas, que creeríamos que son entornos de protección. Que es el sitio seguro, o debería ser el lugar seguro, pero no hay un solo tipo de violencia. Digamos que el feminicidio ya es el extremo de la manifestación violenta en contra de la mujer, pero hay muchos otros tipos de violencia que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, hablemos de cuáles son esos tipos de violencia, qué caracteriza cada uno de esos tipos, cómo reconocerlos. Muy bien, efectivamente hay una ley que es un avance muy importante para las mujeres de Colombia, y esa ley es la ley 1257 del año 2008. Ahí entonces se tipifican tipos de violencias donde están la violencia física, que es la que reconocemos con mayor frecuencia, la violencia psicológica, aquella que hace daño en la capacidad de toma de decisiones de las mujeres y en vivir una vida feliz, una vida próspera, y que genere en ella posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Pero te voy a interrumpir, aprovechemos. Violencia física, ejemplos de violencia física, pues golpes, cachetada, jalada de pelos, todo lo que empujón, sea, todos los tocamientos y demás que sean en contra de nuestra voluntad o nuestro consentimiento. Violencia psicológica. La violencia psicológica entonces se da cuando nos manipulan, cuando tenemos imposibilidad de tomar decisiones, cuando no vea a la mamá. Es que usted no es capaz, es que usted no puede. Nada, usted ya está muy vieja para eso, usted ya tiene hijos, que se va a poner en eso. Va a salir hacia la calle. Psicológica. Eso. Discriminaciones y situaciones que menguan como esa posibilidad amenazas de las mujeres. por redes sociales. Si no fuera por mí, usted no sería nadie. Exactamente. Luego entonces encontramos la violencia sexual, que son todos aquellos actos que no son consentidos, que se hacen en contra de la voluntad de las mujeres, y ahí muy importante pensar también que el piropo y el acoso callejero hace parte de una forma de violencia sexual. También estaría dentro de esa violencia sexual la mujer que no quiere tener relaciones sexuales con el marido y el marido la obliga. Esa es una violencia sexual. Claro, pero el tema de los piropos a mí me llama la atención, porque hay piropos de piropos, ¿cierto? Entonces tampoco irnos a los extremos. ¿En qué caso, por ejemplo, un piropo, una expresión externa, porque ya a la gente ya le da hasta susto, ya nos volvemos hasta muy paranoicos con eso? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite ahí? Habría unas situaciones que plantear, y es si se conoce a la mujer a la cual se le va a hacer un comentario, si hay una relación de confianza con ella, y si esa mujer está autorizando que alguien haga una opinión sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su forma de vestir, ¿sí? Entonces hay ocasiones en que eso intimida, hay momentos en que las mujeres habitan la calle, salimos y tenemos miedo. Entonces también es como que los varones, que seguramente nos ven muchos de ellos ya con unas reflexiones importantes frente a este tema, generar una reflexión y hacer una pregunta. Lo que voy a decir puede incomodarla, no lo digo. Listo. Entonces, tenemos claro cuáles son los tipos de violencia. Ahora mi pregunta, nos faltan. Nos faltan algunas. Sí. Ahí entonces también encontramos la violencia económica, que se da cuando las mujeres pues no tienen posibilidad de acceder a ingresos, o esos ingresos no tiene ella la posibilidad efectiva de poder tomar decisiones de cómo hacer administración de esos recursos, qué comprar, cómo comprar. Y la violencia patrimonial, por ejemplo, las mujeres del campo, que no son dueñas ni poseedoras de las escrituras
estructuras de sus casas, que ella tiene cosas, pero no tiene cómo comprobar efectivamente que son su posesión. Entonces, cuando ella va a pensar, por ejemplo, en una separación o en tomar algún tipo de decisión que frene una situación de violencia, no sabe cómo, porque no tiene nada. Y yo cómo me voy de acá. O también pasa mucho con la violencia económica, y esto también hay que visualizarlo, y es personas que son independientes, mujeres que son independientes económicamente, pero que el marido utiliza el dinero de ellas, o para otros negocios o para otras cosas, y le saca plática, como decimos. O en el Eso tema de las es violencia. fincas también, los hombres que son mayordomos o manejan, administran fincas, y en consecuencia es como que si la esposa trabajara con él, entonces llega el señor de la finca y ella es la empleada de los señores, pero ella no percibe ninguna ganancia. Y eso también implica que no tiene seguridad social, entonces que muy probablemente carezca la posibilidad de no jubilarse y de no tener unos ingresos posteriores en sus momentos. Pero además, estas violencias se dan en unos ámbitos, ¿cierto? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, político, donde mañana vamos a hacer un énfasis muy importante en la participación política de las mujeres, pero además en todo el contexto de una cultura patriarcal, es decir, una cultura que pone a las mujeres en una condición de subordinación que a veces no nos trata con respeto. Esa reflexión que tú hacías al inicio, ¿cierto? Por el hecho de ser humanas, porque no es ser mujer una condición de vulnerabilidad, sino cómo esta cultura ha puesto a las mujeres en una condición de desventaja en términos de oportunidades y en términos de derechos. O sea que la violencia política también es no tener las mismas oportunidades ni los mismos de pronto cupos a la política, o que las mujeres se sientan minimizadas a la hora de ejercer sus cargos políticos también. Hemos acompañado en estos años de gobierno, por ejemplo, a las concejalas, y nos dicen, para estar a favor o en contra de mis ideas, de mis propuestas en los consejos municipales, se meten con lo que yo soy como mujer, con qué me pongo, con qué no me pongo, quién es mi esposo, una serie de asuntos muy de su vida íntima y privada, que lo que tratan con eso es de demeritar su rol como mujer política, que finalmente fue electa por un voto popular y que representa a toda una población. Y que a un concejal no le dicen, ¿y usted con quién está casado? ¿Y usted por qué se puso esto? En ¿Y cambio, por qué se separó? Sí. ¿O por qué y no se porque separó? las mujeres vamos a ser objeto de cómo nos vistamos, ser catalogadas o ser etiquetadas, pues es que no está También bien. hubo una cosa que no sé si, pues como se fue imponiendo, pero es como que para que muchas mujeres se destaquen en el ámbito político, económico, social, digamos, tendrían que dejar de ser bonitas, como si la belleza estuviese reñida con la inteligencia o con el talento. Entonces, también hay algo ahí, como unos paradigmas que hay que empezar también a sacudir, y que muchas expresiones que se usan para demeritar a la mujer tienen que ver con nuestra condición propia, ¿cierto? Menopáusica, es una histérica, un hombre puede defender con vehemencia Estás en una tus idea, días. pero si una mujer lo hace, entonces, no, es que es una gritona, O si es muy fuerte, no, es que ese es un marimacho. Que no se quién sabe cuando no tiene sexo. ¿Quién sabe hace cuánto no tiene sexo? Exacto. O que le digan si es muy fuerte de carácter, no, es que seguro es marimacho. ¿Por qué? Sí, no. Ajá. Un poco eso es la violencia política, y hemos avanzado, hemos acompañado a los consejos municipales a crear comisiones de género, y por ejemplo en algunos municipios del suroeste y del oriente hemos creado decretos municipales o acuerdos municipales donde el municipio y el consejo municipal se compromete para que ese entorno, ese espacio político sea libre de todo tipo de violencias, porque eso mismo implica una barrera para que otras mujeres se quieran lanzar. Van a decir, yo me voy a someter a esto, ¿cierto? Además de todo el otro montón de barreras, como por ejemplo la primera, segunda y la tercera jornada que les toca, ¿cierto? Dejar todo listo y hacer política y volver. Y eso son que- cosas que viven los hombres distintas a como las vivimos nosotros. Eso es solo la política, pero también en el tema laboral, y ayer lo mencionábamos, ayer teníamos una invitada, es que esto está muy joven, y entonces cuando no está muy joven es que está muy vieja. Entonces, o sea, es increíble como con todo lo que tenemos que lidiar, porque pues nomás el hecho de ser mujeres ya se nos hace un poco más complicado, aunque yo siento que también hemos avanzado, También o sea, no hemos todo es avanzado. malo, Ha siento que corrido hemos mucha agua por avanzado debajo del enormemente en puente. Y muchas esa violencia cosas. simbólica. La violencia simbólica entonces es aquella que se da en el marco de la cultura y que tiene que ver con eso que tú nombras, por el hecho de ser mujeres. Y eso implica estereotipos e ideas que son irracionales, que a nadie se le ocurriría pues en su sano juicio pensar que una mujer por su condición de mujer puede ser menos inteligente que un hombre. Porque rubia es bruta. Ajá, qué Porque, rabia. ¿qué Ey, tal? Si esto es de farmacia. O Sí, está esto- como, no, mentira, no, pero sí. si es rubia es bruta, si es de tacones no puede ser feminista, O seguro entonces, no va a salir con no, nada. quién sabe qué tipo de mujer es. Claro. Argumentos o palabras como perra, para Sí. referirse a una mujer está de ser muy perra. O quién sabe con quién sale. Y cuestionamientos sobre nuestra sexualidad y nuestra libre determinación. Entonces, eso todo hace parte de todo ese paquete de violencias. Aquí hay una reflexión muy importante que hacer, y es que estas violencias no vienen solitas, vienen en combo. Entonces,
Entonces es muy tenaz encontrar una mujer que haya sido víctima de violencia sexual sin que también tenga daño psicológico o que, sin que se haya menguado su capacidad laboral, por ejemplo, y que renuncia a un trabajo cuando tiene miedo. Entonces, alguna de estas ejercicios que se hacen contra las mujeres implican afectaciones en todos los ámbitos de su vida. Por eso es necesario tener del todo, porque es que dentro de nuestra crianza y nuestra cultura hay veces es muy difícil el interiorizar el tema de violencia y el ser capaz de reconocer, no como víctima, sino como una parte responsable de la vida que se puede haber sido víctima. Y yo creo que eso es lo primero es que reconozcamos sin victimizar, sin volver esto un asunto, porque también lo ponen en ese término, es cantaleta, es un asunto de faldas, no. Hay cifras que demuestran que hay un problema serio. Y mire que ni siquiera solamente en términos de violencias, todas trajimos anécdotas que todavía, a pesar de que reconocemos que hay avances en la garantía de nuestros derechos, hay asuntos que faltan. Y el 8M es para eso, que reflexionemos como mujeres, como hombres, como sociedad en pleno, cómo estamos en esos términos y ponernos en acción. Y hablando de esa acción, parece mentira, pero estas son épocas donde todavía en las casas a las mujeres, a las niñas les dicen ayuda al hermanito, haga lo que el hermanito, los hijos hombres no tienen las mismas funciones. Coma la carne que tienen las niñas, la carne o la presa más grande va para el marido, o vea, el hermanito puede salir, pero ella no puede salir. O sea, esas diferencias que se van gestando desde el hogar y que hace que se normalicen ese tipo de conductas y de costumbres. Como hablabas de pasar a la acción, ¿cómo pasar a la acción entonces? Pero nos falta una, Lucha. Perdón. La simbólica. Estamos emocionados por el tema. Ya la simbólica. Ya está. Esos estereotipos. Los estereotipos, no me falta ya ninguno. No, entonces ahora sí. Ya Luce nos dio la clase. Ajá, yo empecé a contar. Falta una, pero ahorita no la nombramos porque además ya la Secretaría de las Mujeres ha tenido unos mecanismos y tiene unas posibilidades muy esperanzadoras para las mujeres, que es el tema de la violencia institucional. Exacto.